techo o porción superior y el piso de la cavidad, ¿sí? Pero voy a tener una pared medial, porque ¿qué pasa con las cavidades nasales que acabamos de describir en la parte externa? Va a haber un septo que está dividiendo a la porción nasal en dos cavidades. El septo que veo desde la parte externa, el septo que veo como tabique, dividiendo la parte de los espacios nasales en los derecho e izquierdo. Entonces, dicho septo es el que va a formar lo que se llama la pared medial. Entonces, dentro de la cavidad nasal, voy y hablo de la pared medial. Voy y hablo de esto que se describe como pared medial. ¿Pared? Entonces la pared medial está constituido por esto que se lo va a denominar septo, o también es llamado tabique nasal. ¿Sí? Entonces septo, tabique. ¿Qué tenemos como parte del septo? Tenemos cartílago y tenemos estructura ósea. ¿Qué estructura ósea? De color amarillo. ¿Qué es de color amarillo? La lámina perpendicular del hueso etmóides. Entonces, como parte del septo, será la lámina perpendicular. ¿De qué hueso? El hueso etmóides. Ahí está de color amarillo, bien bonito. Vemos lo de color verde, representa el vómer. Ahí está el vómer. Vemos lo de color lila, un tipo de lila y otro tipo de lila. Acá tenemos la espina. Espina del hueso palatino y espina del hueso maxilar. Espina del hueso palatino y a este otro lado la espina del hueso maxilar. La espina del hueso maxilar. Tengo un cartílago. ¿Cómo se va a llamar a esto que está con color gris? Cartílago septal. Es mi cartílago septal. Ahí está. Entonces en la pared medial tengo estas estructuras: septo, tabique nasal, lámina perpendicular del etmóides, vómer, espina. Bueno, que acá recordamos entonces los límites de la cavidad nasal que acabamos de mencionar, y vamos a las características de la cavidad nasal. Cuando Kenyon me describe dichas características, ahora sí me va a hablar, antes de hablarme de estas características, de la función. ¿Qué me va a decir de la función de la nariz? Lo que les acabo de decir, pero lo voy a anotar. Entonces tenemos la parte de la filtración. Vamos a tener la parte de filtración, funciones de nariz. Funciones. Describimos respiración, y para la respiración se realizan dos procesos: humidificación, y se realiza la filtración. ¿Filtración de qué? De partículas. Otra función, la olfacción. Olfacción. Entonces esas son las funciones de la nariz. ¿Para qué describimos funciones de la nariz? Para entender por qué están estas estructuras dentro cavidad nasal. ¿Cuáles son estas estructuras dentro cavidad nasal? Serán las vibrisas, una de ellas que me ayude al proceso de filtración. Entonces, yo tengo esto, puedo visualizar estas se llaman vibrisas.
de un hueso que se denomina vibrisas. Tengo estas estructuras dentro cavidad nasal, dentro cavidad nasal, y la voy a denominar como vibrisa. Entonces, estos folículos, ¿se ven estos folículos pilosos? ¿Sí? Esos folículos pilosos están dentro de las características de cavidad nasal. Vibrisa, número 1. Hay un límite, me dice. ¿Por qué? Porque la piel va a ingresar a la cavidad nasal. Tenemos piel dentro de la cavidad nasal. ¿Sí? Algunos se van a dar cuenta con ese concepto. ¿Por qué? Porque hay glándulas sebáceas, ¿sí?, que han ingresado juntamente con esa piel y van a tener erupción de comedones o granos dentro de la nariz. ¿Por qué? Porque hay pues piel. ¿Hasta dónde? Hasta este bordecito. ¿Cómo se va a llamar este bordecito? 2. Limen nasal. Limen nasal. Entonces ese bordecito se llama limen nasal. El limen nasal, además de dividir la parte de las vibrisas, separa de un segmento que lo voy a llamar como atrio. Las vibrisas van a estar en una porción que lo voy a denominar vestíbulo. Todo el área donde están las vibrisas, número 1, se lo llama vestíbulo. Limen nasal, entonces me está separando el vestíbulo del 3, que corresponde al atrio. ¿Vemos o no vemos al atrio? Toda esta área corresponde al atrio. Las partículas químicas tienen 2 direcciones. ¿Sí? Las partículas químicas y el aire van a tener direcciones diferentes. Las partículas químicas van a dirigirse al techo de la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque acá va a estar un par craneal, el nervio olfatorio. ¿Sí? Pues las partículas químicas, ustedes van y perciben de la comida, de los perfumes, ¿sí?, porque son mezclas de productos químicos. Bueno, ¿y el aire? ¿Qué va a hacer el aire? El aire tendrá que guiarse a través de espacios dentro de la cavidad nasal diseñados para hacer esto. La humidificación, porque la filtración, ¿quién la va a hacer? Las vibrisas tienen esa función de tener las partículas. ¿Estamos claros? Entonces la humidificación del aire viene a través de estos cornetes en los espacios. Entonces voy y describo estas estructuras. Número 1, número 4, número 5, número 6. 4. Cornete nasal superior. A diferencia del esqueleto, acá el cornete está cubierto con mucosa. ¿Está de color rosado o no está de color rosado? Luego 5. Cornete nasal medio. Número 6. Cornete nasal inferior. Se forman espacios, me dice que. ¿Cuáles van a ser mis espacios? Acá voy a tener un receso. Este espacio se llama receso. Receso esfenohermoidal. Ese receso se llama receso esfenohermoidal. 7. 8. Debajo del cornete superior hay un meato, se lo llama meato superior. Debajo, repito, del cornete superior hay un espacio, se lo llama meato superior. Lo mismo debajo del cornete medio y lo mismo debajo del cornete
Entonces, debajo del cornete medio está el meato y debajo del cornete inferior va a estar el meato inferior. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Vamos a adelantar un concepto. Keimur, al terminar de describir cavidad nasal, me describe que hay conducto. ¿De quién? De los senos. Entonces, ¿qué me dice? Reconozco una estructura más, el 11. ¿Vemos o no vemos al seno esfenoidal? Se ve, ¿no? Ese espacio corresponde entonces al seno esfenoidal. Hemos dicho, tenemos huesos neumatizados. Dichos huesos tienen mucosa dentro. Y esa mucosa es liberada ¿dónde? Hacia la cavidad. Entonces, del seno esfenoidal viene su conducto a este receso esfenoidal. Entonces, el conducto, los conductos, en realidad no son los conductos del seno esfenoidal, dice, los conductos se abren. ¿A dónde? Al receso esfenoetmoide. ¿Estamos claros? Sigamos. Al meato superior vienen unas celdillas. ¿Cómo se van a llamar? Las celdillas elmoidales. ¿Elmoidales qué? Posteriores. En el meato medio hay estructuras. ¿Qué estructuras hay en el meato medio? La primera estructura a reconocer se llama infundíbulo. ¿Qué traduce infundíbulo? Forma de embudo. La parte ancha hacia arriba, la parte estrecha hacia abajo. ¿Vamos? Eso es forma de embudo, ¿no? Eso es infundíbulo. ¿Qué senos van al infundíbulo? Vienen y se abren. Las celdillas elmoidales medias. Anteriores. Elmoidales anteriores. Otra estructura se abre al infundíbulo. El seno frontal. Y si yo visualizo el seno frontal, es este. ¿Quién no ve al seno frontal? Ahí está, un espacio hueco, neumatizado. Entonces, el seno frontal y las celdillas elmoidales anteriores se abren al infundíbulo. Y el infundíbulo en el meato medio. ¿Estamos? Vamos con otro. Se lo va a llamar bulla elmoidal. Bulla traduce globo. Y cuando cortemos el cornete vamos a ver que la estructura parece un globo cubierto por mucosa y algo de cartílago. ¿Sí? Entonces, ¿quién se abre a la bulla elmoidal? Ahora sí recién. Las celdillas elmoidales medias. Estas se abren a la bulla elmoidal. Bien, ¿cuál es la bulla elmoidal? Corto, les digo, el cornete. Corto el cornete y aquí veo. Miren una imagen lateral sin los cornetes, pero con orificio. Visualizo la bulla elmoidal y a la bulla elmoidal vienen estas celdillas elmoidales sanas. ¿Qué más para la descripción? Vamos. Estoy aclarando 2 o 3 cosas que no coinciden con la parte teórica y la descripción del gráfico. ¿Ya? Bulla elmoidal. Entonces, a la bulla elmoidal, celdillas elmoidales medias. Tenemos otro, se lo va a llamar el
la porción del istmo o, como dice su libro, hiato semilunar. Hiato semilunar. ¿Qué es el hiato semilunar? ¿Quién viene al hiato semilunar? Un seno. El seno front o el seno maxilar. Acá tenemos el seno maxilar al hiato semilunar. Entonces, en el meato medio tengo la desembocadura de tres estructuras. Esta es la bulla. Acá está el infundíbulo, que por si acaso es donde viene el seno frontal y las cerdillas etmoidales anteriores. ¿Sí? Y debajo, acá vamos a tener, acá está el orificio, el hiato semilunar. Y el hiato solamente constituye la apertura de los senos max. Entonces entendemos que, uno, la cavidad nasal está cubierta por mucosa. Y esa mucosa está realizando humidificación del aire. ¿Sí? ¿Estamos claros? Semejantes senos y la mucosa diseñadas para humidificar el aire que tenemos e introducir. Bien. Y en el meato inferior desemboca y se abre ¿quién? Algo que ustedes ya conocen. Se abre mi conducto naso-lagrimal. Naso-lagrimal. Este orificio, acá señalado, está indicando dicho orificio del conducto naso-lagrimal. No confundan con esto es una fractura. La varilla se ha introducido para mostrar solamente al hiato semilunar, no es un orificio anatómico, solo para demostrar el hiato. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Hemos mostrado estructuras que van y representan la función de humidificación y filtran. Bueno, lo siguiente a describir son arterias de la estructura nasal, no solamente de cavidad nasal, porque estamos describiendo nariz. ¿Cuáles son las ramas que menciona Keynes? Entonces voy a tener 5 ramas. Las primeras, arteria etmoidal anterior y posterior. Entonces, número 1, arterias etmoidales. ¿Etmoidales qué? Anterior y posterior. Ahí está la parte. Etmoidales anteriores y posteriores. ¿Qué de las etmoidales anteriores y posteriores? Yo ya sé rama de quién es. ¿De la oftalmo? No hay que olvidar eso. Ustedes han dibujado en teoría, bien bonito. Y para eso era, para que se ubiquen dónde estaban las etmoidales anteriores y posteriores, ramas del oftalmo. Tengo otras, 2. Acá ya están 1, 2 ramas, ¿no? 2 ramas. 3. Tengo la arteria ¿qué? La arteria esfenopalatina. ¿Rama de quién era la esfenopalatina? De la arteria maxilar, la que acabamos de preguntar. Número 4, tengo la arteria palatina mayor, también rama de quién? De la maxilar. Tengo una rama, la arteria facial. La arteria facial va a dar 2 ramitas para nariz. ¿Cuáles van a ser las 2 ramitas? Una que se va a llamar la arteria septal, que es esta, que no tiene nombre en esta imagen, y otra que la voy a llamar las nasales laterales, que son ramas de la facial. La facial deja 2 ramas más en nariz que no hemos mencionado hasta que llegue esta descripción de nariz. Se llaman nasal lateral y se llama la arteria septal, ramas de la facial. ¿De qué rama de la facial, por si acaso? De la labial superior. De la labial superior sale la nasal lateral y la septal. ¿Estamos claros hasta ahí?
Bien, entonces tengo 5 arterias. Y tengo una área de anastomosis. Una área. ¿Cuál es el área de anastomosis? El área de Kieselbach. ¿Qué es el área de Kieselbach? Visualizo un área donde se encuentran las arterias posteriores, anteriores, la esfenopalatina, la de la facial, la palatina mayor. ¿Vemos un área de anastomosis? Esta área es importante que me la recuerden, ¿sí? Al igual que muchos conceptos de anatomía. Cuando tengan un paciente con sangrado, ejemplifiquemos uno que me ha tocado recién. Un paciente viene a emergencias de 55 años, de 2 semanas, con un bañador. Y en el bañador, sangre y coágulos de sangre. ¿Sí? Y el sangrado no paraba. Se ha puesto tapones y seguía sangrando. Ya venía con su bañador. Y en el bañador ya ha debido haber 1 litro y un poco más. ¿Sí? Sangre. Estaba desangrando. Desde vería 2 horas que no le paraba el sangre. ¿Sí? Trataba de detenerlo, pero no paraba. Le tomamos signos vitales. El paciente tenía 200 milímetros de mercurio en su presión sistólica y 150. La diastólica. Lo normal es de 120-80. Tenía una crisis hipertensiva. La hipertensión, ¿qué hace? Va y daña los vasitos más delgados. ¿Dónde tengo vasitos delgados? Acá en la nariz, en el área de Kieselbach. Esas arterias están justo por debajo del mucosa. Nada más, así de sencillo. ¿Recuerdan la vena sublingual? ¿Sí? Solo separada por mucosa. Acá lo mismo. Vasos que vienen de ramas de grueso calibre. La facial de la carótida externa, las etmoidales de la oftálmica y luego de la carótida interna. Entonces, por eso el paciente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a bajarle la presión arterial y luego le voy a colocar un taponamiento nasal con gasas vaselinadas. ¿Sí? Como tienen su pinza anatómica, imagínense una que tiene forma de bayoneta. ¿Sí? Entonces, pinza de bayoneta le llamamos. Y con eso introducimos y hacemos el taponamiento. Pero repito, lo primero que hemos hecho ha sido bajarle la presión. No le bajan la presión y le hacen sigue el taponamiento, no funciona, va a seguir. Otro ejemplo, en otoño y invierno, ¿qué pasa? Disminuye la humedad del medio ambiente, ¿no? Entonces el aire se hace frío y la humedad acá abajo